última sección. Estamos analizando el Enoch Birahai zoroástrico. Es idéntico al yo soy judío, Y el gran espíritu del indio pobre e inculto es el Brahma manifestado del filósofo indio. Uno de estos últimos filósofos, Charaka, un médico hindú de que se dice que vivió 5000 años antes de Cristo, en su tratado sobre el origen de las cosas titulado USA, se expresa así de forma tan hermosa: nuestra Tierra es, al igual que todos los cuerpos luminosos que nos rodean, uno de los átomos del inmenso todo, del cual mostramos una ligera concepción al denominarlo el infinito. Dice un proverbio siamés: solo hay una luz y solo hay una oscuridad. Afirma el axioma cabalístico universal: Daemon es Dios inverso, el demonio es Dios invertido, el diablo es la sombra de Dios. ¿Podría existir la luz si no fuera por la oscuridad primigenia? ¿Y si no fue acaso el universo brillante y soleado el que extendió por primera vez sus brazos infantiles desde la venda que lo envolvía en el caos oscuro y lúgubre? Si la plenitud de aquel que lo llena todo en todo del cristianismo es una revelación, entonces debemos admitir que si existe un diablo, este debe estar incluido en dicha plenitud y ser parte de aquello que lo llena todo en todo. Desde tiempos inmemoriales se intentó la justificación de la deidad y su separación del mal existente. Ahí nos quedamos en la última sección. Y el objeto fue alcanzado por la antigua filosofía oriental en la fundación de la Teodicea, la Teodique. Pero sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído nunca han sido desfigurados por la creación de una personalidad antropomórfica del diablo, como se hizo posteriormente por las principales luces de la teología cristiana. Desde tiempos inmemoriales se intentó la justificación de la deidad y su separación del mal existente. Si hay un Dios todopoderoso, ¿por qué existe el mal en este caso? Eso está muy interesante. ¿Por qué hay mal? ¿Cuál es el origen de ese mal aquí en este mundo? ¿Cuál es la semilla del mal de los judíos? ¿Por qué los reptiles comen a otros animales más pequeños? Lo mismo hacen las fieras, los felinos, los leones en Serengeti y las criaturas marinas, los peces, los tiburones. ¿Qué Dios te ha muerto todo esto? No, ¿cuál Dios? Por la creación se conoce al creador. ¿Qué bestia debe ser? Dice la doctrina secreta que el espíritu planetario que dirige este planeta rector de la Tierra es poco avanzado. No es muy avanzado este planeta. Buda decía que el único infierno es este condenado planeta. Por eso no hay que tener hijos, no hay que tratar de sufrir. Debemos aspirar a salir de este gran laberinto de la existencia que estamos atrapados. Salir de este círculo de samsara, dejar de nacer y dejar de morir. Todo aquí es dolor y sufrimiento. Al nacer duele, llora, enfermar o morir. Todo duele. Hay que salir de aquí. Buda dio la forma del óctuple sendero. Recto pensamiento, rectas palabras, rectas acciones y recto medio de vida. Desde tiempos inmemoriales se intentó la justificación de la deidad y su separación del mal existente. Y el objeto fue alcanzado en la antigua filosofía oriental, que en la fundación de la Teodicea, la Teodicea. Del griego teos, que es divinidad, y dike, que es justicia. Pues vamos más dike, más justicia. Justicia divina, esto es el privilegio de un Dios todopoderoso, todo misericordioso y justo de afligir al inocente, y condenar a los predestinados. Y con todo esto sigue siendo una divinidad amorosa y justa. Esto teológicamente es un misterio. Nos dice Elena sarcásticamente con mucha ironía. Es de esa bestia Jehová o de Alá. Es la Teodicea. Teos es divinidad y Dik es justicia. La justicia divina. Esto es, irónicamente, ¿no?, el privilegio de un Dios todo misericordioso, como pintan a esa bestia de Jehová que no es el Padre de Jesús. Un Dios todo misericordioso, que todo el mundo ama a ese Dios todo misericordioso. Y justo de afligir al inocente. Esto contradice, ¿no? Es justo ese Dios maldito de Jehová para afligir al inocente, para castigar al inocente y condenar a los predestinados, que decía Calvino. Y con todo esto sigue siendo esa bestia de Jehová una divinidad amorosa y justa, entre comillas. Teológicamente, nos dice Elena sarcásticamente, es un misterio teológicamente. Esa bestia de Jehová es un demonio, Jehová es igual que Alá. Desde tiempos inmemoriales se intentó la justificación de la deidad y su separación del mal existente.
y el objeto fue alcanzado por la antigua filosofía oriental en la fundación de la Teodicea. La teodicea es una rama de la filosofía y de la teología natural que busca justificar racionalmente la existencia, la bondad, la justicia de Dios frente a la aparente contradicción que supone la existencia del mal, y el sufrimiento en este mundo. ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? Esa bestia, ese demonio, Jehová es el culpable. Esa es la teodicea. Es una rama de la filosofía y de la teología natural que busca justificar racionalmente la existencia, la bondad y la justicia de Dios. Es otra cosa. La existencia de Dios, la bondad de Dios y la justicia de Dios. Busca justificar racionalmente la existencia, la bondad y la justicia de Dios frente a la aparente contradicción que supone la existencia del mal. Si ese Dios es bondadoso, todo amor, ¿por qué existe el mal? Y el sufrimiento en este mundo. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Por esa bestia, esos judíos, esos demonios de Jehová Jireh. Desde tiempos inmemoriales se intentó la justificación de la deidad y de su separación del mal existente, y su objeto fue alcanzado por la antigua filosofía oriental en la fundación de la Teodicea. Pero sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído, Elena le dedica un capítulo entero al diablo, el gran maestro, lucerado Seo. Y en la doctrina secreta, Elena le dedica un capítulo entero al espíritu caído. Elena le dedica un capítulo entero al diablo, el gran maestro, la doctrina secreta. Pero sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído nunca han sido desfigurados por la creación de una personalidad antropomórfica del diablo, una personalidad con forma humana. La Iglesia Católica, en su lucha contra el maniqueísmo del gran maní, inventó al diablo. Y para colocar un apagador teológico sobre la radiante diosa estrella Lucifer, Venus, el hijo de la mañana, creó así la más colosal de todas las paradojas de la católica, una luz negra y tenebrosa, y transformó al divino alter ego en el grosero Satán de la teología, un ángel del mal, un ridículo bípedo con cuernos, medio macho cabrillo y medio mono, y con pezuña y con cola. Eso dice la Iglesia Católica. Desde tiempos inmemoriales se intentó la justificación de la deidad y su separación del mal existente, y el objeto fue alcanzado por la antigua filosofía oriental en la fundación de la Teodicea. Pero sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído, nunca han sido desfigurados por la creación de una personalidad antropomórfica del diablo. Nunca hicieron eso. La Teodicea, nunca sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído nunca han sido desfigurados por la creación de una personalidad antropomórfica del diablo. Esta personalidad antropomórfica de la Iglesia Católica, en su lucha contra el maniqueísmo, era el gran maní, que creó de los principios del mal y del bien, la oscuridad y la luz. La Iglesia Católica estaba creciendo, estaba luchando contra los gnósticos. La Iglesia Católica, en su lucha contra el maniqueísmo, inventó al diablo. Y para colocar un apagador teológico sobre el radiante dios estrella Lucifer, muy radiante, entonces la Iglesia Católica inventó ese apagador teológico para apagar la luz de Lucifer, Y para colocar un apagador teológico sobre el radiante dios estrella Lucifer, el hijo de la mañana, creó así la más colosal de todas las paradojas, una luz negra y tenebrosa. Como una luz va a ser negra y tenebrosa, no, todo lo contrario, hermano. Y transformó al divino alter ego en el grosero Satán de la teología, y transformó al divino alter ego, al Lucifer, en el grosero Satán de la teología. Un ángel del mal, protervo, un ridículo bípedo, con cuernos, medio macho cabrío y medio mono, y con pezuñas y cola. Pero sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído nunca han sido desfigurados por la creación de una personalidad antropomórfica del diablo, el diablo. Dios y Satán son los dos supremos, son una sola y misma identidad, vista de dos aspectos diversos. Ese es Dios y Satán, la luz y la oscuridad. Está de frente el Dios y detrás está Lucifer, como el designado cabezajano. Dios y Satán son los dos supremos, supremo del bien y supremo del mal. Son una sola y misma identidad, vista de dos aspectos diversos, Dios y Satán. Como se hizo posteriormente por las principales luces de la teología cristiana, o las principales oscuridades. Desde tiempos inmemoriales se identificó la justificación de la deidad y su separación del mal existente, y el objeto fue alcanzado por la antigua filosofía oriental en la fundación de la Teodicea. Pero sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído nunca han sido desfigurados
por la creación de una personalidad antropomórfica del diablo, como se hizo posteriormente por las principales luces de la teología cristiana. Un demonio personal, quien se opone a la deidad e impide el progreso en su camino hacia la perfección, solo debe buscarse sobre la tierra, entre la humanidad y no en el cielo. Es un gran invento humano ese diablo. Un demonio personal que se opone a la deidad e impide el progreso en su camino hacia la perfección, solo debe buscarse sobre la tierra, entre la humanidad y no en el cielo. Qué hermosa palabra, mi serena. Un demonio personal, quien se opone a la deidad e impide el progreso en su camino hacia la perfección, solo debe buscarse sobre la tierra ese demonio, entre la humanidad, el Papa, y no en el cielo. Así pues, es como todos los monumentos religiosos de la antigüedad. En cualquier tierra o bajo cualquier clima son existencia de los mismos idénticos pensamientos cuya clave se encuentra en la doctrina esotérica. Aquí Elena salta. Así pues, es como todos los monumentos religiosos de la antigüedad. Las pirámides, Chichen Itza, Copán, Angkor Wat. Así pues, como todos los monumentos religiosos de la antigüedad, en cualquier tierra o bajo cualquier clima, son la expresión de los mismos idénticos pensamientos, cuya llave se encuentra en la doctrina esotérica, en la doctrina secreta. Así pues, es como todos los monumentos religiosos de la antigüedad, en cualquier tierra o bajo cualquier clima, son la expresión de los mismos idénticos pensamientos, cuya llave se encuentra en la doctrina esotérica, la doctrina secreta. Sería vano, sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar los misterios que durante siglos envolvieron los templos y ruinas de Egipto y Asiria, o aquellos de la América Central, Copán, o la Columbia Británica en Canadá, o el Angkor Wat de Camboya. Sería vano, sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar o desenigmar, el enigma, desenigmar. Sería vano, sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar los misterios que durante siglos envolvieron los templos y las ruinas de Egipto, las pirámides y Asiria, o aquellos de la América Central, Copán, Tikal, o la Columbia Británica en Canadá, o el Angkor Wat de Camboya. Sería vano, sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar los misterios. Estos misterios son consumaciones, ceremonias de iniciación o misterios. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas, y durante las cuales se enseñaba por medio de representaciones dramáticas o teatrales y otros métodos el origen de las cosas, el espíritu, la naturaleza del espíritu malo, del espíritu humano, y la relación del espíritu con el cuerpo, y el método de su purificación importante, y reposición a una vida superior ya regenerada, en este caso. La ciencia física, la medicina, las leyes de la música, la adivinación, se enseñaban todas ellas de la misma manera en esos misterios. Sería vano, sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar los misterios que durante siglos envolvieron los templos y ruinas de Egipto y Asiria, o aquellos de la América Central, los mayas y aztecas, de la Columbia Británica en Canadá y el Angkor Wat de Camboya. Estos misterios son consumaciones, ceremonias de iniciación o misterios. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas, y durante las cuales se enseñaban por medio de representaciones dramáticas y otros métodos, como los masones, se enseñaba el origen de las cosas, no todo, el espíritu, el purucha y la materia, el prakriti. Se enseñaba el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, que es una gota del océano, que es un rayo del sol. También se enseñaba la relación del espíritu con el cuerpo, qué relaciones tiene. Y ahí su método de purificación o regeneración, cómo purificarse y regenerarse a una vida superior. Y reposición a una vida superior ya regenerada. De toda la degeneración que hay en el mundo se puede regenerar. La ciencia física, la medicina, las leyes de la música, la adivinación, se enseñaban todas ellas de la misma manera en estos misterios. Sería vano, sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar los misterios que durante siglos envolvieron los templos y ruinas de Egipto y Asiria, o aquellos de la América Central, o de la Columbia Británica, de Columbia
Una provincia es la provincia más occidental de Canadá. En el siglo XIX, exploradores occidentales y figuras políticas como Lord Dufferin, que era el gobernador general de Canadá, reportaron el hallazgo de profundos vestigios arqueológicos, tótenes monumentales y petroglifos nativos, que son escrituras en las piedras, petroglifos nativos, en los densos e inexplorados bosques de la Columbia Británica. Las mismas civilizaciones primordiales o razas madres que levantaron las pirámides de Egipto o tallaron los templos de Centroamérica, Copán, Tikal, dejaron también su huella oculta en el noreste de América, en Canadá, en este caso. Pues aquí se menciona Canadá, esa Columbia Británica. Y aquellos templos y ruinas de Egipto y Asiria, o aquellos de la América Central, o la Columbia Británica. Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, que tiene cara de hombre. En el siglo XIX, 1800, exploradores occidentales y figuras políticas como el Lord Dufferin, que era el gobernador general de Canadá, reportaron el hallazgo de profundos vestigios arqueológicos. Hallaron tótems monumentales, gigantes tótems, y petroglíficos nativos, escritura en piedra, como hay en Honduras, en Ceiba. Se encontraron los densos e inexplorados bosques de la Columbia Británica en Canadá. Las mismas civilizaciones primordiales o razas madres, entre comillas, que levantaron las pirámides de Egipto o tallaron los templos de Centroamérica, Copán, Tikal, dejaron también su huella oculta en el noreste de América, en Canadá, la Columbia Británica y también en Angkor Wat de Camboya. Angkor Wat son imponentes ruinas que se hallan en la provincia de Siem Reap. Si ruinas puede llamarse. Son edificios abandonados de muy gigantescas dimensiones, juntamente con el gran templo de Angkor Thom. Son los mejores conservados restos históricos de todo el Asia. Después de las pirámides, este es el más secreto edificio de todo el mundo. Después de las pirámides, este es el número 2, la ruina de Angkor Wat en Camboya. En estilo y belleza de arquitectura, solidez de la construcción, así como en los magníficos y primorosos de sus esculturas, el gran Angkor Wat no tiene superior ni seguramente rival. Hoy en día, así lo dice Elena, de esa reunión de Camboya en Angkor Wat, que serán el emotivo más adelante, esa reunión de Camboya en Angkor Wat. Allá, antes era el reino de Xi'an en Tailandia. Así que sería vano sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar los misterios que durante siglos envolvieron los templos y ruinas de Egipto y Asiria, o aquellos de la América Central, o la Columbia Británica, o Angkor Wat de Camboya. Angkor Wat son imponentes ruinas que se hallan en la provincia de Siem Reap, allá en Tailandia, en Camboya. Si ruinas puede llamarse, claro está. Es un edificio abandonado de muy gigantescas dimensiones, juntamente con el gran templo de Angkor Thom. Son los mejores conservados restos históricos de todo el Asia, la luz del Asia. Son los mejores templos conservados restos históricos de todo el Asia. Después de las pirámides de Egipto, este es el más secreto edificio de todo el mundo. Es el segundo. Después de las pirámides, este es el más secreto edificio de todo el mundo. Angkor Wat en Camboya. En estilo y belleza de arquitectura, solidez de construcción, así como los magníficos y primorosos de sus esculturas, el gran Angkor Wat no tiene superior ni seguramente rival hoy en día. Así que sería vano sin estudiar esta doctrina esotérica, intentar desentrañar los misterios que durante siglos envolvieron los templos y ruinas de Egipto y Asia, o aquellos de la América Central, o la Columbia Británica, o Angkor Wat de Camboya. Si bien cada uno de ellos fue construida por una nación diferente, y si ninguna de estas naciones hubiera mantenido relaciones con las demás durante edades, también es cierto que todo esto fueron planificados y construidos bajo la supervisión directa de los sacerdotes. Elena nos quita un velo más con los sacerdotes y arquitectos. Si bien cada uno de ellos fue construido por una nación diferente, allá en Camboya, en México, en Guatemala, en Honduras, en Egipto, y si ninguna de estas naciones hubiera mantenido relaciones con las demás durante edades, también es cierto que todos estos fueron planificados y construidos bajo la supervisión directa de los sacerdotes. Los grandes templos, pirámides, Asiria, Copán, Maya, Tenochtitlán, Chichén Itzá. Si bien cada uno de ellos fue construido por una nación diferente, y si ninguna de estas naciones hubiera mantenido relaciones con las demás durante edades, también es cierto que todos fueron planificados y construidos bajo la supervisión directa
de los sacerdotes y el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias, en este caso que podían diferir externamente, habían sido evidentemente iniciados en los mismos misterios tradicionales que se enseñaban en todo el mundo, en esta parte. Y el clero de cada nación de Egipto, los hierofantes, los mayas, aztecas, y el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias que podían diferir externamente, habían sido evidentemente iniciados todos estos cleros en los mismos misterios tradicionales que se enseñaban en todo el mundo. Habían sido evidentemente iniciados, iniciaciones. Desígnase con este nombre a todo aquel a quien se han metido en los misterios y se les ha revelado el secreto de la masonería o el ocultismo. En la antigüedad eran los que se habían sido iniciados en el arcano conocimiento enseñado por los hierofantes de los misterios. Y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, que a pesar del transcurso de los siglos, cuenta todavía con algunos verdaderos partidarios en la tierra, los maestros, la gran fraternidad del Chambala, el Agartha. Y el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias que podían diferir externamente, el clero había sido evidentemente iniciado en los mismos misterios tradicionales que se enseñaban en todo el mundo. Así que el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias que podían diferir externamente, habían sido evidentemente iniciaciones. Desígnase con esto nombre a todo aquel a quien se ha metido en los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería o el ocultismo. La masonería cuando era un instrumento de luz, hoy en día es un instrumento de tinieblas. Ahí los masones trafican la droga, como Juan Orlando, con esa bestia de Donald Trump. Esos los masones están totalmente caídos. Elena nos explica cómo cayó la masonería en el tomo 4 de esta obra, Isis sin velo. Los masones son unas bestias. Desígnase con este nombre de iniciación a todo aquel a quien se han metido en los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería oriental o del ocultismo. En la antigüedad eran los que se habían sido iniciados en el arcano. Eso en la antigüedad. Los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento enseñado por los hierofantes de los misterios. Y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa. Hoy en día todavía hay iniciaciones. Y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, como Elena fue iniciada por sus maestros, el maestro Cache, que a pesar del transcurso de los siglos, cuenta todavía con algunos verdaderos partidarios en la tierra, esas verdaderas iniciaciones. Y el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias que podían diferir externamente, había sido evidentemente iniciado en los mismos misterios. Los misterios más solemnes y secretos eran seguramente los que se celebraban en Egipto por la compañía de los guardadores del secreto, entre comillas, como denomina Botwit a los hierofantes. Maurice describe muy gráficamente su naturaleza en breves líneas, hablando de los misterios que se celebraban en File, la isla de Nilo. Dice que en estas sombrías cavernas los grandes místicos y arcanos de la diosa Isis eran revelados al adorador aspirante, mientras el solemne himno de iniciación resonaba en toda la larga extensión de estas recónditas profundidades de granito. Lo que dice él acerca de esas iniciaciones, ahí en la isla Philae estaba el templo de la gran diosa Isis, que decía: soy todo lo que fue, en su frontispicio soy todo lo que fue, es y será. Ningún mortal ha levantado jamás mi velo. Los misterios. Y el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias que podían diferir externamente, había sido evidentemente iniciado en los mismos misterios. Estos misterios, los misterios más solemnes y secretos, eran seguramente los celebrados en el Egipto por la compañía de los guardadores del secreto. La compañía que guardaban el secreto, de los guardadores del secreto, como denomina Bonwit a los hierofantes. Maurice describe muy gráficamente su naturaleza en breves líneas de los misterios, hablando de los misterios que se celebraban en la isla Philae, en la isla de Nilo, en el templo de la gran diosa Isis. Dice lo siguiente: en estas sombrías cavernas, los grandes místicos y arcanos de la diosa Isis, en estas sombrías cavernas, los grandes místicos y arcanos, los arcanos de la diosa Isis, eran revelados al adorador aspirante, mientras el solemne himno de la iniciación resonaba en toda la larga extensión de estas recónditas profundidades de granito, de piedra. Qué belleza. En este caso, y el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias que podían diferir externamente, había sido evidentemente iniciado en los mismos misterios,
tradicionales que se enseñaban en todo el mundo. En esta parte ahora seguimos con las grandiosas ruinas de Ellora y Chichén Itzá. En el orden de instituir una mejor comparación entre los especímenes de arquitectura prehistórica que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, no tenemos más que señalar las grandiosas ruinas hindúes de Ellora en el Deccan, o Chichén Itzá en Yucatán, México, y aún las más grandiosas ruinas de Copán en Guatemala. Todavía están en Honduras, Guatemala, era más país más allá. En el orden de instituir una mejor comparación entre los especímenes, entre los ejemplares de arquitectura prehistórica. América es más antigua que Europa, se ha hundido y ha vuelto a nacer 3 veces al continente americano. En el orden de instituir una mejor comparación entre los ejemplares de arquitectura prehistórica que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, como están en Asia, la India, Ellora, o América, México, en Chichén Itzá, Copán, en Asia, Camboya, Naco, Wat. En el orden de instituir una mejor comparación entre los especímenes de arquitectura prehistórica que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, no tenemos más que señalar las grandiosas ruinas hindúes de Ellora en el Deccan. La grandiosa. Tenemos más que señalar las grandiosas ruinas hindúes de Ellora en el Deccan. Ellora. Son las cuevas de Ellora. Destacan 34 templos y monasterios excavados directamente en la roca, siendo el templo de Kailash, de la cueva 16, su mayor obra maestra, esculpida a partir de un solo bloque de piedra. Un solo bloque hicieron ahí un monasterio. Ellora es célebre por su arquitectura rupestre con monasterios y templos budistas. En el grupo A son las grutas, las cuevas del 1 al 12, que datan del año 500 a 650. El grupo B son las cuevas o templos hinduistas a Brahma, Vishnu y Shiva. Son las grutas del 13 al 29, establecidas entre los siglos 7 y 8. Y están otras jainas, son otra religión, los jainos, y el grupo C. Son las grutas, cuevas del 30 al 34, construidas entre los siglos 8 y 13. Estas estructuras son 34, las cuales 12 son budistas, 17 son hinduistas y 5 son jainas. La existencia de estas edificaciones demuestra cierto grado de tolerancia interreligiosa en la India hasta la llegada del Islam. Cuando le abrieron la puerta a los demonios, porque los judíos en Europa y América, después lo quieren matar a todo el mundo, porque van a creer esos estupideces, esos de Alá, los islamistas, los yihadistas. En el orden de instituir una mejor comparación entre los especímenes de arquitectura prehistóricas que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, no tenemos más que señalar la grandiosa ruina de hindúes de Ellora en el Deccan. Ellora. Las cuevas de Ellora son cuevas. Tienen adentro templos en esas cuevas, tienen budas de piedra esculpidas. Las cuevas de Ellora destacan 34 templos y monasterios excavados directamente a la roca viva, 34. Siendo el templo de Kailash, que es la cueva 16, su mayor obra maestra, esculpida toda a partir de un solo bloque de piedra, son todas las maravillas. Ellora es famosa por su arquitectura rupestre con monasterios y templos budistas. En el grupo A, las grutas están del 1 al 12, que datan del año 500 a 650, son del Buda. El grupo B son las cuevas, templos hinduistas para Brahma, Vishnu y Shiva. Son las grutas del 13 al 19, establecidas entre los siglos 7 y 8. Y las jainas, que son las religiosas, son del gruta del 30 a 34, construidas en los siglos 8 al 13. Estas estructuras son 34, de las cuales 12 son budistas, 17 hinduistas y 5 son jainas. La existencia de estas edificaciones demuestra cierto grado de tolerancia interreligiosa en la India hasta la llegada de los islamistas. Le dan una puerta y vienen a matarlos después. En el orden de distribuir una mejor comparación entre los especímenes de arquitectura prehistórica que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, no tenemos más que señalar la grandiosa ruina de Ellora en el Deccan. El Deccan, que sigue al sur, se refiere tanto a la parte de la India ubicada al sur del río sagrado Narmada, como a una meseta elevada, bordeada al norte por las montañas de Satpura, al oeste por los Ghats occidentales, otra montaña, y al este por los Ghats orientales. El Deccan es una zona de triángulo ubicado al sur de la India. Es un triángulo, ese es el Deccan, en el mapa de la India.
No tenemos más que señalar las grandiosas ruinas hindúes de Ellora en el Deccan, esa parte de la India, al sur de la India, o Chichen Itzá en Yucatán, México. Chichen Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos mayas, vestigio importante y renombrado de la civilización maya, Chichen Itzá. El templo de Kukulcán, que es maravilloso, elevado. La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días, que es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El dios que presidió el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, el gran Kukulcán. Representación maya de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, Quetzalcoatl. Dios tomado del panteón de la cultura tolteca. Ahí vienen los toltecas y los olmecas. En el orden de instituir la mejor comparación entre los especímenes de arquitectura prehistórica que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, no tenemos más que señalar las grandes ruinas de hindúes de Ellora, en el sur de la India, en el Deccan, o Chichen Itzá, en Yucatán, México. Chichen Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos mayas, Chichen Itzá, Tikal, Copán. Vestigio importante y renombrado, famoso, de la gran civilización maya. El templo de Kukulcán está ahí. Es bastante elevado. En el equinoccio se mira que una serpiente está descendiendo, la sombra. La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días, que es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia de los toltecas. El dios que presidió el sitio, Kukulcán, según la mitología maya, es el gran Kukulcán. Representación maya de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Dios tomado del panteón de la cultura tolteca en este caso. Y aún las más aún grandiosas ruinas de Copán en Guatemala. Fue la capital Copán de un importante reino en el periodo clásico del siglo V al IX. Era una poderosa ciudad-estado, Copán, gobernando un vasto reino en el sur de la región maya, Copán en este caso. Y las más aún grandiosas ruinas de Copán, más grandes que Chichen Itzá y que las del Deccan de Ellora, Copán. Fue la capital de un importante reino, Copán, en el periodo clásico maya del siglo V al IX. Era una poderosa ciudad-estado, gobernando un vasto reino al sur de la región maya. En el orden de instituir una mejor comparación entre los especímenes de arquitectura prehistórica que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, no tenemos más que señalar las grandiosas ruinas hindúes de Ellora en el Deccan, Chichen Itzá en Yucatán, México, y aún las más grandiosas ruinas de Copán en Guatemala. Ellas presentan tales rasgos de semejanza que parece imposible escapar a la convicción de que fueron construidas por pueblos movidos por las mismas ideas religiosas y que habían alcanzado un mismo nivel de altísima civilización en las artes y las ciencias. Todas ellas presentan tales rasgos de semejanza, Copán, Chichen Itzá, Ellora, todas representan tales rasgos de semejanza que parece imposible escapar a la convicción de que fueron construidas por pueblos movidos por las mismas ideas religiosas y que habían alcanzado un mismo nivel de altísima civilización en las artes y en las ciencias. Ellora, Copán, Chichen Itzá. Todas estas presentan tales rasgos de semejanza que parecen imposibles escapar de la convicción de que fueron construidas por pueblos movidos por las mismas ideas religiosas y que habían alcanzado un mismo nivel de altísima civilización en las artes y las ciencias. No hay quizás sobre la faz de todo el globo una masa de ruinas más imponente que Angkor Wat, la maravilla y el rompecabezas de los arqueólogos europeos quienes se aventuran en Xi'an, en la actual Tailandia. No es Elena, las pirámides la primera, ahora viene la de Camboya, en Angkor Wat. No hay quizás sobre la faz del globo, de todo el globo, una masa de ruinas más imponente que las de Angkor Wat. Angkor Wat son los edificios mejores conservados de toda Asia. Después de las pirámides, este es el más secreto edificio de todo el mundo. No es ella, o lo estemos analizando. No hay quizás sobre la faz de todo el globo una masa de ruinas más imponentes que la de Angkor Wat. La maravilla y el rompecabezas enigma de los arqueólogos europeos quienes se aventuran a Xi'an, el reino de Xi'an, el reino de Tailandia hoy en día. No hay quizás sobre la faz de todo el globo una masa de ruinas más imponente que Angkor Wat. La maravilla y el rompecabezas de los arqueólogos europeos quienes se aventuran en Xi'an. Y cuando nosotros decimos ruinas, la expresión no es del todo correcta, pues en ningún otro lugar se encuentra edificios de tan tremenda antigüedad en mejor estado de conservación que Angkor Wat. Y en las ruinas de Angkor Thom, el gran templo. Cuando nosotros decimos que son ruinas, la expresión no es del todo correcta,
Pues en ningún lugar se encuentran edificios de tan tremenda antigüedad en mejor estado de conservación que el de Angkor Wat. Angkor Wat es de una forma oblonga el edificio. Es de forma oblonga de 242 metros de largo. Es de forma oblonga Angkor Wat y mide 242 metros de largo y 179 de ancho. Y está todo él construido de piedra. Incluso la techumbre, pero sin argamasa, sin cemento, como las pirámides de Giza. Y las piedras se hallan tan perfectamente ajustadas que aún hoy apenas pueden distinguirse la juntura, como en Cusco, en Perú. Tiene una pagoda central que mide 76 metros de altura desde el primer piso y 4 pagodas más pequeñas en los 4 ángulos de todo el edificio, de unos 53 metros cada una en este caso. Y en las ruinas, bueno, cuando nosotros decimos que son ruinas, la expresión no es del todo correcta, pues en ningún otro lugar se encuentran edificios de tan tremenda antigüedad en mejor estado de conservación que el de Angkor Wat. Angkor Wat es de forma oblonga, mide 242 metros de largo y 179 metros de ancho, y está todo construido de piedra. Incluso la techumbre es hecho de piedra, sin argamasa, sin cemento, como las pirámides de Giza. Y las piedras se hallan tan perfectamente ajustadas que aún hoy día apenas pueden distinguirse las junturas. Tiene una pagoda central que mide 76 metros de altura desde el primer piso y 4 pagodas más pequeñas en los 4 ángulos, de unos 53 metros cada una. Pues en ningún otro lugar se encuentra edificios de tan tremenda antigüedad en mejor estado de conservación que el de Angkor Wat. Y en las ruinas de Angkor Thom. Esta ruina de Angkor Thom es una estructura religiosa más grande del mundo, diseñada en el siglo XIII por el rey Suryavarman II. Fue construida inicialmente dedicada al dios hindú, a Vishnu, para luego convertirse en un templo budista. Su diseño representa el monte Meru, el hogar de los dioses de la mitología griega, hindú. El monte Meru consta de 3 recintos rectangulares concéntricos que culminan en 5 torres en forma de loto, la flor de loto, rodeada por un inmenso foso de agua, bajo relieves. Sus paredes interiores albergan kilómetros de intricados relieves tallados a mano, que narran historias mitológicas y batallas épicas. Cuando nosotros decimos que son ruinas, la expresión no es del todo correcta, pues en ningún otro lugar se encuentran edificios de tan tremenda antigüedad, en mejor estado de conservación que los de Angkor Wat y en las ruinas de Angkor Thom, el gran templo. Este gran templo es la estructura religiosa más grande del mundo. La estructura religiosa más grande del mundo. Diseñada por el siglo XII por el rey Suryavarman II. Fue construido inicialmente dedicado al dios hindú a Vishnu, para luego convertirse en un templo budista. Su diseño representa el monte Meru, el gran monte Meru, que es el lugar de los dioses en la mitología hindú. En el Olimpo no griego, este es el monte Meru en la India, donde viven los dioses. Consta de 3 recintos rectangulares, concéntricos, que culminan en 5 torres en forma de loto, rodeado por un inmenso foso, bajo relieve. Sus paredes interiores albergan kilómetros de intricados relieves tallados a mano, dioses, dragones, que narran historias mitológicas y batallas épicas como la de Hanuman, en este caso. Y cuando nosotros decimos ruinas, la expresión no es del todo correcta, pues en ningún otro lugar se encuentran edificios de tan tremenda antigüedad en mejor estado de conservación que de Angkor Wat y en las ruinas de Angkor Thom, el gran templo. Solo Eliana convierte esta sabiduría, que tanto le gusta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad que ella fundó allá en Oriente, en la India, está dominada por los Gurati, ese cucaracha, Timboy, un gringo masón que estaba viviendo en ese lugar. Todas las estupideces, ese palocentro de Argentina, o sea, Alemania, que está en Crotona, un venezolano oculto, Martín Lindemann, otra bestia, que engañan a la gente, eso cayó a la oscuridad. Invocación al final. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, la señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vipavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura y los Chohanes, y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Perversamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera
e inspira a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso de la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones. Que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres, a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres, hay una destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y del odio incompasivo que no los embarrará se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los entes de la humanidad 2026 siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de servicio para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y el anticristo su único hijo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació en la Santa y Bella Virgen. Fue glorificado por los hombres, reinó sobre ellos. Subió al trono el Dios Todopoderoso y sentado junto a él, desde ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo, la muerte y infierno perdurables. Así sea. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh fohat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico bambantárico, que tu fuerza descienda hasta nosotros, que la luz se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que sienta uno contigo, por lo tanto que es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia, ver que ponemos ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La verdad que nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ah, de Satán!